Saludos boricuas dentro y fuera de la isla y los miembros de otras comunidades que también les interesan los temas de Puerto Rico y escuchan este podcast, Válgame PR. Les saluda María Elisa Acevedo Irizarry, una periodista boricua en Nueva York, y este es un proyecto, yo soy la creadora y la productora de este podcast, en el que semanalmente discuto los temas que interesan y afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla, y la mayoría, o prácticamente todos esos temas hacen eco acá, donde me encuentro yo en Nueva York. Así que ese es el enfoque de este podcast, por si acaso no lo sabían o si es la primera vez que me escuchan, para que tengan una idea. Y para los que no lo saben, en marzo cumplimos el primer año de este proyecto independiente y estamos ya en la tercera temporada. Ya vamos para 42 episodios en menos de un año. Así que muchas gracias a ustedes por escucharlos en las distintas plataformas, Spotify, Google Podcast, así como la cuenta de Válgame PR en YouTube y por supuesto en Facebook. No olviden dar like a la página para seguir actualizaciones del podcast y otros temas relativos a Puerto Rico. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que hasta hace algún tiempo no sonaba tanto en los medios ni en redes sociales. Sin embargo, en los pasados años, aproximadamente diría yo, por lo que he seguido noticiosamente, 2, 3 años, se ha visto una mayor movilización, no solamente en las calles, sino en las redes sociales. De repente el emblema es: las playas son del pueblo, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Así que este movimiento incluye a líderes del medio ambiente, incluye a residentes de las zonas afectadas por construcciones cerca de la playa, así como líderes como el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Grupos como Salva Aguadilla y Campamento Carey han encabezado manifestaciones en pueblos mayormente del oeste de Puerto Rico, como Rincón y Aguadilla. De hecho, yo soy del oeste, también por eso me llama bastante la atención y quiero saber por qué precisamente en la zona donde yo soy es que inició toda esta movilización. Y para denunciar las violaciones por parte de desarrolladores que han construido estructuras en zonas de dominio público o llamadas marítimo-terrestres, o que le pertenecen, en resumen, a la naturaleza y al pueblo. Uno de los casos más recientes fue la construcción ilegal en una área que afecta a los ecosistemas naturales y es la cueva de Golondrinas en Aguadilla, Puerto Rico. Luego de protestas, en una de las que salió herido uno de los manifestantes que le dispararon a uno, y ese caso todavía está corriendo en los tribunales, se le ordenó al propietario demoler el gazebo y otras partes de la estructura de esa construcción que está sobre la cueva de la Golondrina, porque viola lo que es conocido como la Ley de Cuevas y Cavernas del Departamento de Recursos Naturales, que es una de las agencias que está llamada a velar sobre los permisos en este tipo de zonas. Sin embargo, este caso de Cueva de la Golondrina es solo uno de varios que se han denunciado activistas dentro, particularmente de la isla, pero también fuera. Por ejemplo, en la playa Los Almendros también hace meses ya han habido movilizaciones, esto es en Rincón, contra los titulares del llamado condominio Sol y Playa, que también lograron detener una construcción de una zona recreativa a los manifestantes. ¿A qué responde que en la actualidad haya más conciencia sobre la preservación de los recursos naturales como son las playas? ¿Qué impacto tiene esta causa en el día a día de los puertorriqueños, tanto dentro como fuera de la isla? ¿Cómo las organizaciones en Puerto Rico se conectan con activistas y organizaciones en la diáspora? ¿Y cuán importante es eso? ¿Y hacia dónde se dirige esta lucha luego de los casos ganados a desarrolladores? Para contestar esta y otras preguntas, he invitado en el día de hoy a Yaris M. Delgado, activista medioambiental en el área oeste. Es la vicepresidenta de la organización sin fines de lucro Salva Aguadilla. Delgado cuenta con un doctorado en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu en San Juan. Ha ejercido la profesión también en Springfield, Massachusetts, y además forma parte de los promotores y productores del Josco Bravo, que es un proyecto que busca impulsar la soberanía alimentaria en Puerto Rico. Delgado, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Válgame Puerto Rico en el día de hoy. Para mí un placer, honestamente, este espacio, así que gracias por este espacio y darnos voz a tantas personas que no tienen la oportunidad de estar aquí. Claro que sí, para eso estamos. Y vamos a hablar bastante, así que prepárese porque yo pregunto bastante y vamos a hablar bastante. Bueno, vamos por la base de todo esto y es cómo surge Salva Aguadilla, cuándo surge, a quién se le ocurre, cuál es el fin. Claro que sí, Salva Aguadilla lleva años promoviéndose, ¿verdad?
Estoy bien, gracias. Son un grupo de voluntarios que se han ido reuniendo poco a poco, dándose cuenta de lo que está pasando, de la misma comunidad de Aguadilla específicamente, pero hay de otros pueblos también. Ok. Oficialmente se registró la incorporación y todo esto de organización sin fines de lucro en diciembre del 2022 para poder pues formalizar todos los papeleos que nos exige la ley y ya pues contamos con miembros, con una junta y ayer, en marzo 14, fue la vista del interdicto en el tribunal gracias a la organización Salva Aguadilla versus el proyecto ilegal particularmente. Vamos a aclarar que cuando las personas escuchen esto ya ha pasado un tiempo, o sea, pero que nosotros tuvimos básicamente la primicia para que sepan, o sea, básicamente, Vale. pero vamos a hablar igual del asunto, pero para que nos Sí, unamos en tiempo y en espacio, probablemente lo vean después, pero fue el 24, que básicamente se llevó ese caso en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. correcto, el Tribunal Superior. Ok, muy bien. Vamos a ver, pero ¿qué evento en particular? Porque tuvo que haber algo que les hiciera a ustedes decir contra esto, hay que hacer una organización, hay que hacer salvaguadillas. ¿Qué eventos estaban ocurriendo o qué incidente en particular los llevó a tomar esa decisión? Claro que sí. En la costa de Aguadilla particularmente ahora hay una costa que es un acantilado, es una zona protegida porque tiene una zona, unos mogotes de carso, tiene una playa hermosa cristalina allí en Aguadilla. En esa zona empezaron hace como 2 o 3 años a impactarla en un megaproyecto. Cuando esto pasa, que la gente empieza a observar que hay algo que no anda bien y que está haciendo un daño ecológico tan grande, pues los líderes comunitarios empiezan poco a poco como a... Y yo, en mi caso, por ejemplo, yo no pensé que esto iba a pasar, pero a mí me dolía lo que estaba pasando. Pero Y ¿cuál era el cuando condominio? Vamos a por parte. ¿Cuál era el condominio perdóname, o el desarrollo que estaban el creando? desarrollo que se estaba proponiendo para esa área es en 9 cuerdas que quedan, para que sepan, entre la playa Crash Boat de Ajá, Aguadilla, que es una de las más famosas, y o el pueblo de Aguadilla o la playa Rompeola. Es ese espacio que está entre medio de esas dos playas, ok, que es donde estaba el muelle de azúcar de Aguadilla. ok. No sé si más o menos tienes un Sí, yo tengo contexto más o menos ahí. una idea, pero quizás la gente que no es exactamente de esa zona no esté muy ubicada. Pero, Claro, eso es en el área oeste, en toda la costa oeste, hacia el norte. ok. ¿En qué quedó ese desarrollo? Pues ahí querían proponer 86 townhouses, eh, pues carretera, canchas de tenis, algo que supuestamente iba a ser para algo turístico, pero cuando se empieza a ver la permisología bien, era para gente con dinero. Ujú. Y no solo eso, la querían construir sobre unas cuevas, sobre unos sistemas de cuevas, acuíferos y demás, y eso está protegido por ley federal y estatal, así que pues Pero levantó estamos bandera. hablando de Cueva Las Colondrinas, es lo que estamos hablando ahora. Esas son algunas de las cuevas de las golondrinas. Ese es Sea, pero uno de no es los casos. exactamente la que se está reseñando en los últimos meses en Sí, los medios. es esa, pero hay más cuevas. Ok, Ese es uno de los proyectos, porque este proyecto consiste en 3 lotes. Uno que ok, ellos construyeron encima de esa cueva, ok. un party house o un gazebo y un lugar de caballos. Y ya eso el tribunal dijo que, y ya eso lo eliminaron, Sí, porque eso eso fue lo vamos completamente a profundizar ya mismo, porque como ese es el issue central, que todo el mundo está mirando claro. ahora mismo. Pero lo que quiero estar clara es que cuando ustedes comenzaron, había una preocupación en general sobre esa zona de cueva, por el muelle de azúcar y de... Exacto. Ok, ok. Pregunto, eh, ¿se puede decir realmente que hay una nueva conciencia por parte de los puertorriqueños sobre el valor, el patrimonio que significan las playas y los recursos naturales? Que imagino que la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, ¿a qué se debe eso? ¿A qué responde? Sí, yo creo que tú mencionaste ahorita un personaje muy importante que es Eliezer Molina, y también las redes sociales ha sido un instrumento, una herramienta bien importante para exponer estos abusos ambientales. Así que a través de las redes sociales es que esto se ha ido Propaganda. esparciendo. Ujú. Exacto. Y la gente está empezando a entender, yo misma, con todo eso que tú dijiste que yo he estudiado y demás, yo misma no entendía lo que estaba pasando en nuestro Puerto Rico.
¿sabes? Era como... Y así fue que la gente, poco a poco, hemos ido incluyéndome, despertándome de que si no ponemos un pare o un detente o una resistencia o lucha, como le quieras llamar, pues vamos a terminar, como dicen muchos, como Hawái, viviendo como extranjeros en tu propia tierra, sin poder pagar tus cosas básicas y siendo desplazados, que es lo que está pasando en Puerto Rico. Ya millones de puertorriqueños nos tuvimos que ir. Yo Mm. me fui Y y me regresar. regresé para esto, Ok, pero no es fácil vivir acá, ¿me entiendes? Es una lucha que uno escoge. ok. Pero pregunto, porque cuando uno tiene las cosas muy cerca, y eso aplica a todo, ¿verdad? Uno como que no le presta mucha atención. Entonces, la realidad es que en Puerto Rico, cuando tú mencionas Puerto Rico, o sea, lo primero que te viene a la mente son las playas. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que la gente diga, contra, esto es un problema? O sea, ¿por qué antes esto no se dio? Es lo que yo no acabo de... He intentado analizar el asunto y todavía no acabo de caer en tiempo. Sí, tengo que decir, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta que la situación de la colonización en Puerto Rico fue extrema y sigue siendo extrema. Esto nos afectó nuestro conocimiento de nuestros propios recursos naturales, de nuestro valor, de nuestra identidad, de nuestras capacidades, de nuestro sentido de autoeficacia. Como decirte que tenemos un clima perfecto para sembrar y no sembramos y consumimos el 86% de las cosas de afuera. Ujú. Eso es al nivel que la colonización nos desconectó de nuestra propia tierra, de nuestro nombre nos cambiaron de Boriquén a Puerto Rico, Richport. So tú vas dándote cuenta del nivel tan grande y el impacto que tiene la colonización y eso te ciega y te traumatiza y no te hace apreciar las bellezas y lo bendecido que somos, ¿verdad? So, ¿qué te digo? Esa es una causa bien importante que otros ven lo que tenemos como oro y todos estos recursos bien valiosos y lo quieren para ellos, normal, porque en Puerto... Y pues los puertorriqueños no nos habíamos dado cuenta de las bendiciones, muchos que teníamos y la importancia de defenderlos, porque no es saber, ay, qué lindas son las playas. Si tú no las defiendes, van a ser de los millonarios. Ahí voy con un punto, porque como digo una cosa, digo la otra, ¿verdad? Aquí hay una situación que, igual que hay muchos boricuas comprometidos, incluso van a las manifestaciones o la defienden en redes o en conversaciones, lo que sea. Hay otros que lamentablemente van a la playa a darse la cervecita, a tirar la basura, se van y no saben absolutamente nada de estas discusiones. Sí, ¿Cómo ustedes están haciendo para orientar a la gente, explicarle, para que entonces esté más consciente de lo que representan las playas y otros recursos naturales en la isla? educación se llama pedagogía de emergencia o pedagogía en crisis, educación de emergencia. Yo hice un doctorado, yo hice un postdoctorado, yo estudié agricultura, estoy educándome salvajemente o con urgencia porque nos quitaron nuestra educación, ¿me entienden? Nos cambiaron nuestros libros y todo. Solo que estamos haciendo, por ejemplo, en este esfuerzo de salvaguadilla y el campamento que está allí en Aguadilla, es educación, muchos talleres. El domingo va a haber uno de derechos humanos, uno de composta por la mañana. Ha habido de las cuevas. No, yo no había visto ni entendido cómo eran las cuevas por dentro. Eso es gigante. Eso es como un laberinto profundo y uno se creía que era una cueva redonda y ya. Y todo tenemos que lamentablemente estudiarlo profundamente los puertorriqueños, porque esa misma desinformación es lo que lleva a las personas a romper el calzo, por ejemplo, sin control, sin darse cuenta que ese es el filtro de su propia agua, no importa sea millonario o no, no puedes chavar el filtro natural. Por la desinformación, aunque tengas dinero o no, cometemos estos errores grandes y vas a la playa y no entiendes el impacto que tiene la basura si la tiras en el río, no entendemos lo que pasa si corres eh, en la yola en mandado y le das un cantazo a un carey o algo. Y la educación es lo que nos está abriendo los ojos. Ok, vamos a esa cueva de las golondrinas, que a raíz de ese caso es que más gente está mirando, ¿verdad? Quizás este tema. ¿Cómo específicamente
afecta a los recursos, los ecosistemas de la zona, incluso la seguridad de quienes pudieran estar por el área. Incluso hay información de que hay yacimientos arqueológicos o hay cierto valor, material de valor arqueológico, histórico. ¿Cuál es el valor real de esa parte que ustedes están reclamando, verdad? Claro, claro que sí. Ese espacio particular, como muchos en la parte noroeste, es donde están nuestros acantilados, nuestra zona cárcica. Los acantilados que tú los ves en Grecia bien bellos y en otros países, y tú, wow, en Puerto Rico los tenemos en el pueblo de Quebradillas, hermoso. Ese acantilado tiene una función de proteger los vientos huracanados, tiene muchas funciones. Ahí en ese espacio de Aguadilla particularmente del cual te estoy hablando, hay más de 5 ecosistemas. Hay sistemas de cuevas, hay hábitats de animales en peligro de extinción, incluyendo el pelícano pardo, la boa puertorriqueña, la mariposa arlequín. Además era un lugar era una franja gigante de 9 millas de árboles que permiten que los aves puedan fluir del oeste al norte, etcétera, etcétera. So que cada ecosistema funciona en conjunto, ¿verdad? Si tú rompes el árbol y la corteza, ya tú afectas el filtro de agua y lo que va a caer en nuestras aguas son sedimentos de tierra y eso va a afectar nuestros corales, que son nuestros corales, yo no lo sabía, para que tú veas, nuestros corales nos dan más oxígeno que los mismos árboles. ¿Tú puedes creerlo? Nuestros corales, nuestro agua es lo que nos da más oxígeno que los árboles. Y si tú matas tus corales, tú matas la vida, que es, ahí matas a los peces. ¿Y qué pasa si haces eso? Chavas a los pescadores y a las personas que quieren comida fresca y limpia. ¿Qué estás haciendo con un impacto pequeño, por decirlo así, que tiene ese efecto en 5 ecosistemas? ¿Qué tú crees que pasa? Un ecosistema elimina al otro y después pues, creas pequeñas crisis que en Puerto Rico no se lo puede permitir porque está en la posición casi número 4 de las top 10 de los más vulnerables ante la crisis climática. Ahora, el Departamento de Recursos Naturales, que es una de las agencias que está llamada a pues, evaluar estos permisos en estas zonas y demás, ha planteado que la orden de demolición en esta construcción del gazebo y demás es porque está encima de una cueva, o sea, viola la ley de cuevas y cavernas, y no necesariamente por la cuestión de la zona marítimo terrestre, que está violando la zona marítimo terrestre. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes en ese sentido? Sí, hay muchas cosas que están en una zona gris, ¿verdad? Eh, Incluyendo esa. Y eso es algo que nosotros vamos a trabajar ahora junto al ICEL y a otros líderes para que se marque ese deslinde de la zona marítimo terrestre, que es en Puerto Rico, la barrera que nos protege son nuestras costas. Costas, así que Pero cuando dice que va pues a no, trabajar con eso, o sea, que ustedes no están de acuerdo con ese planteamiento del Departamento de Recursos Naturales o qué. son dos cosas que son reales. Es por el sistema de las cuevas de las golondrinas, que son bien grandes hacia adentro y se va a colapsa. Eso sí es cierto, pero también debe considerarse la parte de los 20 metros de la zona de amortiguamiento, se llaman, que es un buffer. O sea, que en ese sentido también estaría en violación de lo que es la zona marítimo terrestre. De la zona de amortiguamiento de 20 metros. Y déjame aclararte otra cosita más, que esto es una de las cosas de por qué Aguadilla también surgió. Es que se le dijeron a Recursos Naturales 5 querellas que este proyecto estaba fallando específicamente y todavía Recursos Naturales o la secretaria de Recursos Naturales, porque es una jefa, por decirlo así, no la vemos activa, no la vemos que le importe, no está cuidando lo que es su departamento. Pero dice la secretaria que ordenó esa demolición ya. Sí, O sea, ya eso ¿qué está es lo que no está demolido. así? ¿Qué es lo que no es? Ok, vamos por parte. Ya esa parte se demolió, o sea, la que estaba en violación. Ok. Ahora Recursos Naturales los mandó no solo a demoler, también a restaurar, porque si tú dejas el relleno ahí encima no va a salir la vegetación. ¿Y cuánto podría tomar ese periodo ese proceso? No sé, porque no soy muy experta en eso, honestamente. Pero ¿qué entonces, cuando ustedes dicen que no está haciendo el trabajo, o sea,
qué es lo que el Departamento de Recursos Naturales no está haciendo. O sea, porque por ejemplo, si ya desde el año pasado había unas órdenes de demolición, intento de demolición, porque esto ya no se había concretado, y estamos ahora prácticamente en el 2023, y es que finalmente se da la demolición. Sí, esa es la pregunta, Marielis, esa es la pregunta. ¿Qué pasa que no están haciéndolo? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no son más eh, firmes con sus decisiones? Y otras cosas que no están haciendo, por ejemplo, es haciendo cumplir los permisos como son. Se le dieron, hace 2 semanas se le dio las 5 querellas de los errores en los permisos que esta gente de Aguadilla solicitaron. Esa es una parte clave. Ellos sometieron información falsa, ellos no hicieron el estudio de suelo que se correspondía, ellos no hicieron una declaración del impacto ambiental, ellos no pidieron permiso para la ley de la vida silvestre. Esas son cosas que yo no soy experta en recursos naturales. Ahora que estoy en Salvaguadilla por varios meses, te estoy diciendo esto. ¿Y cómo es posible que la jefa de recursos naturales no esté salvaguardando o haciendo cumplir estas cosas? Ustedes dijeron, dice 5 querellas. ¿De cuándo son esas 5 querellas? ¿En qué periodo de tiempo? Esas 5 querellas se las presentó el ecólogo Héctor Quintero hace como 2 semanas. 2 semanas. Ok. O sea que fue después de la demolición, básicamente, cuando ya se había ordenado la Sí, demolición. sí, porque son dos cosas, son varias cosas que están pasando a la vez, porque no es solamente el proyecto sobre las cuevas, son 3 lotes. Ese es el más cercano al agua, es el que está bien abajo. Ok. Pero hay 2 más que ahí es que quieren construir las 86 casas o condotel, y esas pues también están ilegales como sea, y Salvaguadilla lo que está reclamando es que se detenga esa construcción completa hasta que se cumpla con los permisos que son. Ok, o sea que esta lucha en el área de la Cueva de la Golondrina contra Guadilla Pier no finalizó con la demolición, perdón, y la orden para que se restaure la zona, sino que ustedes han presentado nuevas querellas reclamando que el resto de las propiedades que se quieren construir ahí no se les dé paso. Sí, porque lo que pasa es que los expertos en permisología, cuando le piden esta información a las agencias pertinentes, empiezan a ver que los permisos tienen información manipulada, que no tienen el estudio de suelo, y que el expediente de este caso lo fueron añadiendo poco a poco las cosas. Y entonces el ecólogo dijo, pero ¿qué es esto? Esto no es el terreno que dice que es. Un ejemplo, por ejemplo, ellos dijeron que el lugar que impactaban tenía 50 árboles. Miren, no tenía 50 árboles, tenían más de 1500, dice el experto. Y entonces ahí es que decimos, wow, no es solamente que se atrevió a construir encima de una cueva sin permiso, que eso lo dijo el tribunal, no es solo eso estuvo mal. Y eso fue el principio de todo. Es también lo otro que está en los otros 2 lotes, porque hubo un engaño, hubo información errónea escrita deliberadamente para que le dieran los permisos. O sea que este proyecto engañó a las agencias gubernamentales también. Bueno, pero por ejemplo, el alcalde de Aguadilla está alegando que él está cumpliendo con su labor porque ya las otras agencias le dieron los permisos, que lo que le falta es básicamente decir, ok, para adelante. Entonces, ¿qué Sí, labor? lo que Ajá. el dueño de este proyecto se llama Carlos Román, ¿verdad? Y Julio Roldán, que es el alcalde de Aguadilla, ellos son amigos de la infancia. Y Carlos Román, el dueño del proyecto, él es donante o él da dinero a los PNP y a los populares. Sabemos que en Puerto Rico hay un problema de corrupción bien grande en las agencias gubernamentales, y estas personas con dinero en Puerto Rico usan eso a su favor. Eso es un fact. Mm. Otra cosa que yo entendí y aprendí en este proceso es que antes tú ibas a construir algo, ¿verdad? Y tú dabas un reporte y una persona lo leía y lo ponchaba. Ahora eso no es así, ahora eso es automático. Ujú. Si la máquina dice que sí, que cumplió con el estudio, pues el municipio lo poncha sin realmente enviar a expertos a ir allí
a ver qué tipo de suelo es, qué hábitat hay. El mismo agrimensor de recursos naturales, el único que hay en Puerto Rico, hay solo uno. Él dijo en un audio que Eliezer puso por ahí, yo no sabía que habían cuevas ahí. Okay. ¿Qué te Entonces, puedo decir? entonces, a raíz de esas 5 querellas, ¿qué ustedes van a hacer luego? O sea, ¿cuáles son los planes de ustedes en términos de esta construcción, de este desarrollo? Esperamos la contestación de los recursos naturales para que ellos digan, miren, wow, nos engañaron, vamos a tomar cartas en el asunto. Todavía estamos esperando esa respuesta que se le envió el 3 de marzo, si no mal recuerdo, el 3 de marzo del 2023. Ayer fuimos a una vista que fue desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde se presentó oficialmente peritos, ecólogos, ingenieros estructurales. eh, ¿Cuál fue el otro? Biólogo, y le mostramos toda la información. Y como sea, ¿qué te digo? El tribunal y el Cuál fue la abogado decisión del tribunal? ¿Cuál fue la se decisión? abstuvieron y estamos esperando también la respuesta, pero ellos no quisieron ni siquiera recibir como evidencia nuestra base de la demanda, que era el expediente de los permisos. O sea, ustedes El estaban pidiendo tribunal, ustedes estaban pidiendo al tribunal que detuvieran esa construcción. Ellos se abstuvieron de tomar una decisión. es correcto, Entonces, me imagino nos que van a hay enviar en 10 otra días. audiencia posterior para dilucidar el caso. En 10 días nos van a dar los resultados de lo de ayer. Del Ok, interdicto se llama el injunction. el Junction. Entonces, pregunto, en este momento que nosotros estamos hablando, ustedes prácticamente no tienen ningún tipo de comunicación directa con Carlos Román González, este desarrollador. No, no, nosotros, esta persona no quiere contestar ninguna pregunta a ninguna periódico, no ha hecho ninguna declaración. Bueno, eso sí es cierto porque yo no he visto todavía, a menos que sean declaraciones escritas, lo que he visto yo, ¿verdad? Si no, me pueden comunicarse conmigo y aclararme. Pero quiero traerle algunos de los argumentos que él ha planteado cuando se ha defendido pues, de las alegaciones y de la opinión de ustedes, ¿verdad? Y es que los manifestantes han actuado, ¿verdad? Intencionalmente de manera violenta y que eso ha provocado enfrentamientos en la zona. Por ejemplo, cuando él plantea eso, ¿cuál es la respuesta de ustedes como colectivo? Claro, de manera violenta a la zona, dice él, o Ajá, dicen los, manifestaciones, o sea, que ingresan a la ok. zona, pueden, no sé, por ejemplo, tratar de limitar el acceso a empleados, que una vez se denunció también. O sea, Ujú. ¿cómo ustedes responden a eso? ¿Cuál es el planteamiento ante eso? Ok, si nosotros primeramente pensamos que lo que Carlos Román está haciendo es un crimen ambiental, eso es bien violento, porque estamos hablando de la vida de cientos de personas y miles. Estamos hablando de la seguridad alimentaria y el sustento de un pueblo y un país. O sea, eso es criminal, eso es violencia. Porque una persona se paró al frente de un carro, o dos creo que fueron, que yo no sé, Ajá. ¿verdad? Y no dejaron entrar a un empleado allí, porque hemos dejado pasar a camiones que están destruyendo, todavía siguen destruyendo el mogote. Si eso lo considera violencia, pues, y la otra cosa que te tengo que decir sobre eso es que cuando se pararon esos manifestantes a detener esa pick-up, los mismos empleados de ellos fueron los que corrieron y le metieron al manifestante y le rajaron la cabeza, le cogieron varios puntos. Eso es violencia. Ok, pero la manifestación que no sea pacífica, necesariamente pacífica, ¿ustedes la respaldan? ¿Es parte de la estrategia de ustedes, como parte Hay para hacer diferentes la grupos, denuncia? sí, hay diferentes grupos. Nosotros estamos también en lo que es el campamento pelícano allí en el muelle de Azúcar y es una resistencia pacífica, es una resistencia educativa, es creando comunidad, es sanándonos entre nosotros. Eso es lo que ha pasado en el campamento de allí. Hay otras personas que obviamente están bien molestas y bien tristes y se sienten maniatadas porque no pueden ir al tribunal. ¿Tú sabes cuánto vale ir al tribunal? Miles, decenas de miles de dólares. Ujú. ¿Qué uno puede hacer? Pues la gente pone su cuerpo en defensa y resistencia a que no sigan matándonos.
ya mismo, también hay otro punto que tengo que traerlo, y es Claro, que porque me hemos mencionado a Eliezer Molina, ¿verdad? Y en un momento se le otorgó una orden de protección a este desarrollador, a raíz pues de los señalamientos que le ha hecho Eliezer Molina. él le dijo bobo criado. Bueno, yo no me acuerdo exactamente, eso fue lo que dijo. La Ok, palabra que ok. por la cual le metieron la orden de acecho a Eliezer fue por decirle bobo criado. Ok, pero pregunto yo ahora en general, ¿verdad? Este tipo de enfrentamiento, ¿verdad? No sé, los arrestos, los enfrentamientos entre oficiales de la policía y los manifestantes, ¿realmente ayuda al movimiento? O sea, en términos de, o le resta credibilidad, porque hay quien plantea, pues es válido, es una manera, una vía de lucha, podrán decir algunos, pero hay otros que dicen, no, no debería ser así, o sea, cada cual en su espacio y no cruzar ni un solo pie donde están los otros, o los llamados rivales en esta lucha, ¿verdad? ¿Cómo lo Sí, analizas tú? sí, te entiendo porque entiendo y me pasa que yo también tengo esa visión. Algo importante que cabe señalar es que todos los manifestantes que fueron arrestados salieron bien, salieron libres. El tribunal le dijo que no, que no era válido ese arresto. Eso es bien importante, porque Estaban ahí señalados porque estaban impidiendo el acceso a la zona de la investigación. Ese fue el argumento que se dio. ¿Cuál fue el argumento? no, ellos estaban parados en zona pública. Las playas son del pueblo. ¿Qué significa que las playas son del pueblo? Que todo tipo de personas las puede usar. Las playas no son privadas, ¿verdad? Este, esos manifestantes estaban encima de la cueva, que encima de la cueva es un área pública que esta persona invadió. Carlos Román invadió y puso por encima de la ley estos edificios allí, Ujú. ¿ok? Cuando arrestan a estas personas en esa zona pública, lo que hace, hay gente que dice exacto como usted bien mencionó, que eso afecta a las marchas, pero también por otra parte expone a la ley, expone a los tribunales, expone el abuso policiaco, expone las corrupciones. So, ¿qué te puedo decir? Yo también me siento como, no sé si son buenas o ayudan o no. Yo sé que hay gente que le da mucho miedo y no se acerca a las protestas por eso, Ujú. pero a la vez hay otra parte que dice, están en ley. Esa es otra cosa, porque quizás me viene a la mente una persona que diga, yo quiero manifestarme sobre este tema, pero no quiero verme involucrado en una situación violenta con oficiales de la ley. Entonces, por eso es que le pregunto, ¿verdad? Claro, claro. Pues allí en Campamento Pelícano, por ejemplo, llevamos 2 meses y 12 días. Ujú. Y no hay, es una protesta pacífica, ¿sabes? No estamos impidiendo nada, simplemente estamos diciendo que estamos en resistencia, que estamos en contra y estamos educándonos del todo el tema. Cuando se le disparó con una bala viva al manifestante, ahí fue que básicamente trascendió el asunto acá a los medios en Estados Unidos. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué pasó eso? Yo estaba allí ese día, yo podía haber sido una de las personas como le pasó a Tortuguita en Estados Unidos, 2 días antes, que lo mataron con sus manos arriba. Ujú, Yo estaba así mismo estaba yo con las manos arriba cuando nos dispararon, porque nosotros fuimos en chancletas, en pantalones cortos de playa a la playa. ujú. Nosotros no fuimos ni con armas, ni con rifles, ni con cosas para taparnos. Nosotros fuimos a un pasadía familiar en la playa pública. Obviamente en ese espacio allí estaba la verja y estaban unos guardias privados que esta persona contrató, unos guardias que no tenían su nombre, estaban enmascarados, tenían armas, y las personas empezaron a decirle, miren, esto es del pueblo, déjenos pasar, por favor, nos vamos a destruir, queremos hacer el pasadía, hasta yo misma se lo dije, déjenos pasar, esto es simbólico de que es del pueblo, no vamos, allí no hay nada, no vamos a destruir eso. Pero ellos ya tenían una actitud, para mi entender, a la defensiva y en menos de nada, antes de las 12 del mediodía, ya ellos le tiraron unos pepper spray gigantes a personas mayores en la cara.
Están escuchando Válgame PR con la periodista María Elisa Acevedo Irizarry. Estamos en la segunda parte de este segundo episodio de la tercera temporada y me acompaña hoy Yaris Delgado desde Aguadilla, aunque se encuentra en Las Marías. Se encuentra en Las Marías. Correcto. Y estamos hablando, es una activista del medio ambiente, psicóloga, y estamos hablando sobre las manifestaciones en Cuevas Golondrinas que llevaron a la demolición de una parte de una construcción ilegal. Pero en ese proceso hubo incidentes violentos y hubo uno en particular en el que uno de los manifestantes resultó herido por una bala viva de un guardia de seguridad. Y Delgado, lo que yo quiero saber es, ¿cómo es que se llega a ese punto de que se le dispara a un manifestante y si finalmente ese caso se está viendo en la corte o qué quedó? Si el caso se está viendo en la corte, todavía no se ha decidido, ¿verdad? La situación, el resultado. ¿Cómo llegó esto? Estábamos en un día de pasadía familiar, allí en encima de las cuevas de las Golondrinas, en una playa pública, como todas las playas tienen que ser y son en Puerto Rico. Y en ese momento en que estábamos allí, los manifestantes estaban dialogando con los guardias privados. Yo fui una de las que hablaba con ellos. Miren, déjenos pasar, esto es algo público, ustedes no tienen que estar ahí, váyanse más arribita y vamos a estar bien aquí. Lo que queríamos era literalmente un pasadía familiar, pero ellos estaban en una actitud, pues, defendiendo lo que ellos, para lo que los contrataron, para ese espacio privado, según ellos. En ese momento que le tiran pepper spray a los manifestantes y a las señoras mayores, y perdóname los ruidos, que estoy en espacio público, discúlpame. En ese momento que le echan pepper spray en la cara a los manifestantes y habían niños allí, es que entonces algunos de los manifestantes le tiran piedras, empiezan a tirarle piedras. Y ahí se alejan esos guardias, se alejan bastante porque lo que le tiraron fueron varias piedras y que honestamente ninguna le dio. eh, en ese momento le tiran otros tipos de balas, no sé si es pellets o de goma, y yo creía que eran de esas, pero de momento se escuchan unos sonidos como 17 que fueron bien fuertes. Y yo creía, como yo no sé nada de esto, yo nunca he estado en nada de esto metido, yo no sé cuáles son de goma, cuáles son. Hasta que veo que el muchacho le salió la bala por la otra pierna. O sea, dieron así en el piso, y una bala dio hasta como 5 pies de alto que le ¿Pero volteaba. fue directamente a él o No, fue a lanzaron a todo el grupo, mansalva fue a para ver a mansalva. quién le caía? Fue lo que se llama mansalva, fue 17 disparos más o menos, 15, 17, a todo el bonche de gente que había, niños, jóvenes y adultos y Ellos se mayores. reafirman, por lo menos, ¿verdad? Los opositores al movimiento se reafirman en que ella eso era parte de la propiedad privada de Carlos González y lo que ha construido ahí. Pues interesantemente, el disparo fue fuera de la propiedad de la misma verja. Los manifestantes estaban afuera de la verja anyways, ellos nos dispararon a nosotros estando afuera, así que no hay excusa. Y, y segundo, ¿qué te digo? A otra de mis compañeras la bala le pasó el sombrero, tiene 2 boquetes aquí a menos de 2 pulgadas de su cerebro. Wow. Que Wow. eso también está en los tribunales. Entonces, ¿en qué estatus está ese caso? Es un ex militar, ¿no? Este guardia de seguridad, César Toledo Montilla. Yo no sé, Persona. no sé mucho de él, honestamente yo no sé muchos detalles de quién es, entiendo que el jefe de esta compañía privada era un ex policía. Eh, Esta persona, lo peor de todo esto es que fue escoltada por la misma policía de Puerto Rico que paga el pueblo. Eh, a ellos se lo llevaron en ambulancia y todo, y a la persona que dispararon, nosotros tuvimos que, los mismos manifestantes, montarlo en un bote privado, porque llamábamos, y Fura estaba justo a 20 pies de nosotros y nunca, unidad de rápida acción, nunca nos cuidaron. Y habían cientos de policías alrededor de nosotros desde las 7 de la mañana. En vez de proteger el evento de la manifestación, ellos estaban alrededor de nosotros esperando que algo pasara. Y ahí pues tuve hasta la otra, al final, cuando regresó, se lo llevaron en una patrulla porque la ambulancia para los manifestantes nunca llegó. Pero esos cargos, los cargos que se han presentado cargos contra esta persona.
Entiendo que sí, eso está corriendo en el tribunal ahora mismo, sí. Está corriendo. Ahora, una pregunta que liga un poco lo de la diáspora. Es quiero saber hasta qué punto piensa que la denuncia que hicieron líderes en la diáspora, por ejemplo, Nidia Velázquez hizo un planteamiento sobre lo que se cataloga como abuso de las autoridades, en ese caso en particular, y grupos acá en los Estados Unidos también lo hicieron. ¿Hasta qué punto ese tipo de llamado fue clave para que se agilizara quizás el proceso de demolición? Sí, lamentablemente y afortunadamente lo que entendemos es que la opinión pública mueve montañas. La opinión pública es clave en estos eventos, ¿verdad? Si se queda en silencio, si nada se sabe, pues siguen pasando esta injusticia y cuando se reconoce a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos que se está viendo, esto es bien importante porque allá hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en el mismo archipiélago de Puerto Rico. Y muchos van a vacacionar allá y a dónde van también. O sea, ese es el detalle que hay que tener en cuenta también. Claro, somos uno, lo que aunque estemos en otro, somos una misma ciudadanía de boricuas. Ok. Así que Nidia Velázquez nos representa a muchos allá, ¿verdad? Y es importante que todos los líderes que tienen opinión pública y que digan su opinión y que nos unamos los de la diáspora más. No quiero irme sin preguntar sobre el caso de la playa Almendros en Rincón y el condominio Sol y Playa. Ese ha sido un caso que también se ha divulgado bastante en los medios en Puerto Rico. ¿En qué proceso está? Tengo entendido que la Junta de Planificación está también pidiendo una multa, que el tribunal imponga una multa a los residentes de ahí, ¿verdad? De ese condominio, para que ya de una vez y por todas, pues, devuelvan la cuestión del área recreativa y se agilice también el proceso de restauración. Sobre eso, se supone que ellos hace tiempo removieran, hay más de 20 pilotes de 40 pies de profundidad. Se supone que ya ellos hicieran eso hace tiempo, se lo envió Recursos Naturales, se lo envió Medio Mundo, lo ganaron en los tribunales y todavía estamos esperando. Ujú. So, que hicieron algunos manifestantes, fueron allí a hacer el trabajo que no están haciendo el gobierno. ¿Y qué pasó? Recursos Naturales le quitó la máquina a la persona y no se la ha devuelto. Ok, Ni hacen el trabajo ni lo dejan hacer. No entiendo. ok. Ahora, ya para cerrar esta discusión, quiero saber qué es lo que pasa aquí, o sea, cuál es el problema de base aquí. ¿Es un problema de las leyes que no son precisas? Porque, por ejemplo, se menciona una ley para reformar el proceso de permisos de Puerto Rico, expertos dicen que eso se debe evaluar. Eh, no hay simplemente compromiso con ese tema por parte de las autoridades gubernamentales en general, no hay conocimiento del tema por los sectores, distintos sectores. ¿Cuál es el problema? O sea, porque hay que dar algún tipo de solución. ¿Cómo se soluciona esto? Ok, wow, qué pregunta tan difícil. Ujú, Este, ok, el problema es que no se está incentivando, promoviendo que vengan profesionales aquí a la isla con un buen sueldo para que se haga el trabajo. Agrimensores, ingenieros en recursos naturales no tiene personal. ujú. ¿Quién va a proteger nuestros recursos naturales cuando hay un solo agrimensor? ¿Entiendes? Pero Y eso recursos es naturales importante. tienen deber ministerial de hacer eso, o sea, no podemos decir vamos a eliminar recursos naturales, ¿no? Porque entonces, No, yo no estoy diciendo ajá, eliminarlo, ujú, yo estoy diciendo atraer a que se ok, vengan más personas a trabajar en recursos naturales con una buena paga y ujú, comprometidos con el trabajo. Eso es un ejemplo. Necesitamos en recursos naturales más vigilantes, más personal especializado y lo hay. Puerto Rico es una cuna de talento y de gente profesional. ujú, Pero si tú le pagas una porquería, no le das el material, pues la gente se va a ir a Estados Unidos a un mejor sueldo. ujú, So hay que incentivar a que si hay un problema aquí en Puerto Rico, pues tienes que entonces buscar empleados que puedan hacer el trabajo y pagarle bien, ujú. pagarle súper bien. Y Eso desde es la, uno de los ejemplos. ajá, Otro de los ejemplos, por ejemplo, sería tú no puedes permitir que un gobierno sea dominado por 6 personas. Un ejemplo. ¿Quiénes son estas 6 personas? Hay más que 5 o 6 secretarios. Secretario de Agricultura, secretario de Recursos Naturales, secretario de Educación.
esas personas, todo recae sobre esa persona, ¿verdad? Que esas personas le tienen que responder al gobernador. No está funcionando de esa manera, no funciona, esas 6 personas no están haciendo su trabajo, nos están dejando, Mm. ¿verdad? Y entonces lo que pues, se sabe, un problema de corrupción severo en Puerto Rico, so, en vez de tú poner los chavos en lo que hace falta, lo quieres en tu bolsillo. En términos de la legislatura, por ejemplo, hay la representante de, ay, se me escapa el nombre, Mariana Nogales. a Mariana Nogales, entiendo que había hecho una solicitud para una investigación, pero ¿qué se debería hacer? ¿Cómo deberían proceder los líderes legislativos en todo este debate y discusión? Como todo ciudadano puertorriqueño que le importe esto, como lo que usted está haciendo, que le importa, que mueve, que pregunta, que comparte la información, que se une a estas causas, ¿verdad? Todo ciudadano tiene, porque esto no se trata de política, la política eso es una cosa, esto se trata de Pero hay la, señalamientos directos a políticos ahí, o sea, no, eso es casi full, todos los full, full. días. Y me reitero, la política es todo es político, ¿verdad? Todo el trabajo que uno hace es político, así que yo, yo señalo también a los políticos porque la corrupción está demasiado. Si tú quieres robar un poquito, pues róbate un poquito, pero deja, ¿entiendes? No es todo, todo. Quiere la playa completa para esa persona, quiere, sin importarle la vida de los pobres, de los demás, de la clase trabajadora, ¿cómo le vas a quitar el dinero a los maestros? De su retiro, no le das ni un Magic Marker ni una pizarra, cuando el Departamento de Educación es el departamento que más millones coge. ¿De que a quién estamos engañando? Ay, ¿sabes? Ya yo no tengo cara para ni ser polite sobre este tema. Yo creo que, perdóname, ¿verdad? Pero es algo real. Ok, finalmente, ¿cuál sería el mensaje a los boricuas? A los boricuas que pueden estar escuchando este podcast, a los boricuas que visitan las playas, pero no conocen mucho de esta batalla que ustedes llevan. ¿Cuál sería el mensaje para ellos para cerrar este episodio? Boricua que me escuchas, gracias por escuchar hasta aquí. Hemos pasado muchas, yo como psicóloga y trabajé, como dijiste, 7 años en Springfield, Mass con la diáspora puertorriqueña, con cientos de puertorriqueños, sé la que hemos pasado. Somos sobrevivientes de múltiples traumas, incluyendo la colonización que nos afectó y nos separó de nuestra tierra. Em, Te acompaño en esos sentimientos porque yo sé que mucha gente en la diáspora, no todos, muchos se acostumbran y también, pero hay mucha gente que le duele eso y que lo extrañan a Puerto Rico. Lo que te quiero decir es que tenemos que unirnos más, sanar nuestros traumas, sanar nuestro asunto de identidad y fortalecernos como pueblo. Yo sé que a veces hay algunos que estamos brutales. Sí, siempre en todos lados hay batata, pero los buenos no nos podemos quedar, en este momento particular no nos podemos quedar callados. Tenemos que tener nuestra voz y buscar que se haga justicia, como en cualquier lugar, desde tu Facebook, desde tu Instagram, desde tu familia, la iglesia, tú puedes mover esto para que más personas se unan en una sola voz y un solo reclamo. Lo único que queremos es justicia social, ambiental y divina. Eso es todo. Eso es todo. Pero para eso no podemos quedarnos en nuestra zona de confort. Tenemos que salirnos un poquito de nuestra zona de confort. Maybe no te gusta ir allá directamente a manifestarte, pero hay otras maneras de manifestarte. Puedes hablar con algún político, puedes buscar sobre el tema si no sabes lo que es el CARSO, si no sabes lo que son esos ecos. Busca del tema, ora si te gusta orar, ora por nosotros, ora por Puerto Rico, pero definitivamente que no, es un llamado a la acción, porque hemos estado muy desconcentrados o muy procesando muchas otras cosas y no, pues como ciudadanos boricuas puertorriqueños, nos hemos quedado rezagados y atrasados y no es justo porque somos dignos, somos capaces, valemos lo mismo que cualquier persona y a veces muchos de nosotros como que no nos los creemos y yo creo que es importante que sepamos el valor que tenemos, el valor que tiene nuestra madre, nuestra tierra
para poder entonces cuidarla y protegerla. Muy bien. Y si quieren tener más información de esto de que estamos hablando, Y ¿cuáles son las vías para buscarlo más directamente, quizás a través de sus organizaciones? claro que sí, por favor, búscanos en Facebook y en Instagram como Campamento Pelícano y también como Salva Aguadilla. Y ahí te vas a enterar de todo lo que está pasando, te vas a enterar de los talleres, vas a aprender con nosotras, vas a reír y llorar y vamos a crear comunidad, porque nosotros tenemos que crear esos lazos de unión que son los que sanan. Si nos alejamos como el capitalismo, pues nos sentimos solos, nos deprimimos y nos da ansiedad y no nos ayudamos a sobrevivir. Bueno, ahí escucharon el emplazamiento. Yo sé que muchos de los que siguen este podcast le encanta la playa, le encanta ir a darse un chapuzón, a tomar sol, a correr jet ski, a todo lo que se puede hacer en las maravillosas playas de Puerto Rico, pero hay un issue de fondo en todo esto y peligran, peligran. Eso sí es un hecho, peligran. Así que no viene nada mal que se oriente y se eduque un poco más sobre este tema para ver de qué manera, ¿verdad?, puede aportar y esperemos que definitivamente no sucedan incidentes como el de la bala. Pero bueno, eso lo iremos Sí. viendo a medida que avance todo este debate porque Y, sé que van a llegar nueva información al y, respecto. y para terminar un poquito, ¿verdad? Es algo urgente, porque estamos hablando de que la crisis climática y todo esto eh, está empeorando y estamos hablando de la vida y la sobrevivencia de los puertorriqueños. Así que sí, esto es bien importante. Muchos países ya están adelantándose en todas estas plataformas y nosotros estamos dejando que nos roben las playas. Y no solamente es las playas de disfrutar, la playa es el mar es nuestra vida. El planeta Tierra y nosotros somos 70% agua. Así que ahí es que está tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Que gracias, Marieli, por este espacio. Te voy a seguir entonces en, ¿cómo era? Valga PPR en Facebook, así que Válgame ya saben, no se les olvide, yo siempre lo recuerdo, pero ya saben, si me quieren dar un regalito con motivo del primer año, pues mira, el like y el Te follow lo voy. en Facebook Voy a, y en las plataformas de Válgame en Spotify, Google Podcast y YouTube, así que ya saben. Gracias por el espacio, muchas bendiciones a todos y un abrazo solidario, Marieli. Muchas gracias. Muchas gracias, Delgado. Hasta pronto.